pues vamos a dar el turno de palabra a Jesús Guillén con la ponencia ¿y si le damos la vuelta a la clase y a la educación con el cerebro en mente? Pues nada, muchas gracias. ¿Se me escucha? Oh, se ha caído. Yo es que me muevo mucho. Están los hiperactivos y luego estamos los megaactivos que no podemos parar. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a la universidad por la invitación. Y muchas gracias especialmente a todas vosotras y vosotros porque formáis parte también del proceso de transformación y mejora de la educación. Porque queremos mejorar la educación para así mejorar la sociedad. Ese es el gran reto que nos proponemos. Importante. Maravilloso compartir con los compañeros, con José, con Víctor y con mis maestros, Ana y el gran maestro, que yo pido un aplauso para él por tanto lo que ha aportado el maestro Mora. El planteamiento, el título, bueno, puede chocar. Vamos a hablar un poquito del aprendizaje invertido. Pero queremos ir más allá, invertir la educación. Invertir la educación es, por ejemplo, no sé si os suena el proyecto Wonder. ¿Os suena el proyecto Wonder en la universidad? En el que universitarios son tutorizados por estudiantes de primaria. Menuda experiencia de aprendizaje. Enriquecedora para todos, para los estudiantes, pero también para los profes. Qué bueno es entrar en clases de otros profesores. Es maravilloso entrar en clases de educación infantil, de primaria, de secundaria. ¿Por qué no? Esta distinción por etapas, esto en la vida real no ocurre, es muy enriquecedor. Por lo tanto, esta vuelta también estamos pensando en esto. Luego veremos qué nos dice la investigación al respecto. ¿Estáis bien? ¿Sí? ¿Estáis bien? ¿Quiénes sois? ¿Sois profes? Que levante la mano quién es profe. ¿De aquí? ¿De esta universidad o de otras? ¿Quiénes sois de esta universidad? ¿Y de otras? Fantástico. ¿Y qué pasa? ¿Que todo el mundo tiene que ser profe? ¿Quiénes sois profe? Levantad el brazo. Genial. ¿Y qué sois? ¿Sois estudiantes? ¿Quiénes sois los estudiantes? ¿Y qué más? ¿Y quiénes sois ni profe ni estudiantes? Investigadores. Genial. Muy bien. Todos bienvenidos. En la charla, el planteamiento es el siguiente, a ver qué os parece. Si no nos adaptamos, flexibilidad cognitiva total. Vamos a hablar un poquito sobre el funcionamiento del cerebro. Ya nos ha hablado el maestro Mora. Yo no he estado presente por mi cronotipo búho, pero bueno, ya nos conocemos. ¿Cómo es el cerebro? 3 directrices sencillas y sus implicaciones educativas. Luego vamos a analizar cuáles son las técnicas de estudio de aprendizaje que nos indica la ciencia cognitiva que son las más eficientes y que no conocemos o no se conocen mucho. También útiles para los estudiantes. Y luego vamos a comentar algo desde la perspectiva de la neurociencia vinculado a la tecnología, a los videojuegos. Este es el planteamiento. ¿Os parece bien? ¿Sí? Pues venga, empezamos. ¿Cómo funciona el cerebro? Los músicos nos lo demuestran en este vídeo que dura nada, 30 segundos. No hace falta más. Vais a ver este vídeo de 30 segundos y vais a ver cómo funciona el cerebro. Sube la voz, Paco. Fantástico. 1 minuto con la persona que tengas al lado. Los que seáis un poco más liberales, pues un trío, no pasa nada. Que nadie se quede solo, no puede ser. En esta charla sobre educación no puede haber. Buscamos, la pareja. En 1 minuto, analizáis, discutís. ¿Qué te sugiere este vídeo? ¿Vale? 1 minuto. Discutís. Venga, ¿qué te sugiere este vídeo? 1 minuto. ¿Qué te sugiere? Colocar esto mejor, no sé qué le pasa. Vale, pues soy un poquito así, que no sé...
Ahí está. Tú coloca ahí como ver mejor. ¿Sí? Tiempo, tiempo. Hemos dicho un minuto. Hemos dicho un minuto. Tiempo, tiempo, tiempo. Ya sabemos, el tiempo, el gran enemigo de la educación. Prisas para todo. Bueno, ¿es el tiempo o no es el tiempo? Venga, algún representante de la pareja o del trío, ¿qué os sugiere este vídeo? Venga, que nos encanta decir a los estudiantes que participar, y nosotros somos ejemplo. Venga, aquí os quiero ver. ¿Qué te sugiere este vídeo? Ideas, ¿qué te sugiere? Venga. Diferencias para lo mismo. Diferencias para lo mismo. La música activa todo el cerebro, nos marcan las regiones más activas en esa región, ¿eh? Los cerebros se complementan. Qué interesante, ¿alguna idea más? ¿Los cerebros cambian de los músicos? ¿Cambian de la misma forma? ¿Interpretan la música de la misma forma? Los tonos agudos eran los que los representaba mejor, vamos, el Fantástico, lo interpretaban de forma diferente. Los dos tocaban bien, pero... Vale, no entramos en eso, que son detalles específicos. Pero hemos identificado ideas interesantes. Fijaros, la primera idea, los cerebros cambian. Cerebro plástico, nos lo ha dicho el maestro. Fijaros estas investigaciones de Álvaro Pascual León en Harvard. Se les enseña a los participantes a tocar una pieza musical, el piano. Fijaros, región motora asociada al movimiento de los dedos el lunes. Viernes, como consecuencia de 5 días de práctica. Fijaros cómo cambia el cerebro. Vuelven al laboratorio el lunes. De viernes a lunes, segunda semana. ¿Cómo cambia? Tras 5 semanas de entrenamiento, debido a un proceso de eficiencia neuronal, no crece de forma indefinida la región. Esto es plasticidad. Pero fijaros los que visualizaban, otro grupo, se les pidió que visualizaran que tocaban el piano. No lo tocaban, no realizaban la acción motora. Región motora asociada al movimiento de los dedos. Bueno, el puntero no va, día 1 abajo, día 2, día 3, día 4, día 5. La visualización también generaba plasticidad cerebral. Genial. ¿Le damos la importancia que se merece a la imaginación, a la visualización y la educación? Implicación educativa. Cerebro plástico está cambiando a nivel funcional, estructural, continuamente. Debemos esperar la mejora de todos nuestros estudiantes. ¿Y esto qué conlleva? Esto. Antes la compañera comentaba lo de los estereotipos. ¿Os suena esto de mentalidad de crecimiento? ¿A quién le suena? Que levante el brazo. Poquísimos. Si te interesa la educación, esto tienes que conocerlo. Cuando llegues a casa, busca la charla TED de Carol Dweck, que estuvo hace poco en España también. Carol Dweck, D-W-E-C-K, porque cambiará tu vida. Yo soy optimista, ¿eh? ¿Qué vieron las investigadoras? 2 perfiles entre los estudiantes. Estudiantes, así les llamaron ellas, con mentalidad fija. Estos creen que estamos determinados por la genética. El que nace listo, el que nace lo contrario, y ahí se queda. Y como consecuencia de estas creencias, ante retos más complicados no se exponen. Son menos perseverantes que otros estudiantes que tienen, según ellas, mentalidad de crecimiento. Estos creen que pueden mejorar sus capacidades a través de la dedicación, del esfuerzo, de escuchar buenos consejos de los padres, de los profes. Y como consecuencia de estas creencias ante retos más complicados, son más perseverantes, se esfuerzan más y, en promedio, obtienen mejores resultados académicos que los otros. Genial. ¿Y cómo se ha visto que se puede generar mentalidad de crecimiento? Por ejemplo, a través del lenguaje. ¿Cuánto daño han hecho las etiquetas? Elogiarles por el esfuerzo y no por la capacidad, desde incluso que son pequeñitos en el entorno familiar, genera mentalidad de crecimiento. Lo has hecho bien porque lo has trabajado bien, no porque eres muy listo. El muy listo es limitante, el estereotipo. Eso de que las niñas tienen que ser peores en matemáticas que los niños, no hay ninguna evidencia. Cerebro plástico. ¿Y el cerebro cómo es también? Lo habéis comentado. Los cerebros de los músicos cambian de forma diferente, como los rostros, los cerebros únicos y singulares. Pero no solo eso. Cuando se analizan los escáneres, ¿qué se observa? Que prácticamente el 90% de los cerebros presentan anomalías, anormalidades, es decir, que lo del cerebro normal es un mito y lo que prevalece a nivel cerebral es la diferencia. La pregunta es, ¿se tiene en cuenta esto en la educación? Cerebros únicos, singulares. Bueno, normalmente no se ha tenido, es complicado, lo asumimos, pero hay que hacer el intento. Claro, enseñando siempre de la misma forma y, como decía Ana, evaluando siempre de la misma forma va a ser complicado. Hasta que no nos alejemos de esta idea de evaluar como calificar, de nada servirá cambiar la metodología si dejamos la evaluación igual.
¿Y qué podemos hacer en la práctica? Pues no hay soluciones milagrosas, lo sabes. Pero los buenos proyectos funcionan. Y los buenos proyectos, me da igual que sea en primaria o en la universidad, tienen que cumplir una serie de condiciones. ¿Queremos proyectos? No como postres, sino como platos principales. ¿Qué dice la investigación al respecto? Que no todos funcionan, ¿eh? Se ha visto que es súper importante identificar los conocimientos previos del alumnado, clarificar los objetivos de aprendizaje y los criterios de éxito para alcanzarlos, que el profesorado esté formado en este tipo de metodologías. Y entre los que parece que inciden más son estos. ¿Te suenan? ¿Te suenan o no? Oye, también en la universidad, proyectos, aprendizaje, servicio. Los estudiantes de medicina identifican en el hospital de la zona que hay un déficit de sangre en el banco de sangre, un déficit de las transfusiones sanguíneas. Y se crea un proyecto donde se van integrando toda una serie de conocimientos vinculados a diferentes partes o vertientes de la fisiología, de la biología, donde participan estudiantes de distintos cursos, donde participan las entidades sociales, se crea una campaña publicitaria, acercando esta necesidad al entorno social. Al cabo de un año se incrementaron las transfusiones sanguíneas de un porcentaje altísimo. ¿Por qué parece que funcionan más? Seguramente por esta cercanía a la realidad, al contexto social, a lo cotidiano. Genial. Cerebros plásticos, cerebros únicos. Y los cerebros también, decía la compañera, hay una especie de compenetración entre los músicos. Sí, se ha visto. Los músicos que llevan mucho tiempo tocando juntos muestran un patrón de activación cerebral muy similar. ¿El cerebro cómo es también? Así. ¿Qué ves en esta imagen? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Imitación. El bebé, lo sabemos, recién nacido. La mamá, el papá, le saca la lengua, el bebé te saca la lengua. Programados para aprender a través de la imitación, de la interacción social. Genial. Cerebro social desde el nacimiento. ¿Y esto cómo lo llevamos al terreno educativo? Bueno, esto es muy importante. En el diálogo socrático clásico, un diálogo de geometría, el de Menón, el del esclavo de Menón, se ha visto que los estudiantes que como consecuencia del diálogo con el profesor son capaces de transferir el aprendizaje, de resolver una tarea posterior sobre geometría, muestran un patrón de activación cerebral muy parecido al del profesor, una especie de sincronización a nivel neural, cosa que no ocurre con los estudiantes que no son capaces de transferir el aprendizaje. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? ¿Os sugiere algo? ¿Os sugiere algo? ¿Qué te sugiere? ¿La importancia de qué? La importancia de las relaciones. La importancia del vínculo, que es importante desde el primer día de clase, también en la universidad, generar el vínculo adecuado. No queremos que trabajen en equipo, queremos equipos de alto rendimiento. Pregunta, ¿todos sois profes o habéis estado en el aula alguna vez? Según vuestra experiencia, ¿cuál es el factor que incide más en el aprendizaje de vuestro alumnado? Según tu experiencia. Venga. ¿Qué crees que es lo más importante? ¿Cómo? Motivación. ¿Qué más? Venga, más cosas. ¿Solo la motivación? Sorpresa. Participación. Empatía. ¿Perder el miedo? Cercanía. ¿Podemos matizar un poco más lo de cercanía? Profesor-alumno. Qué interesante. De las cosas que habéis comentado, muchas están relacionadas con factores emocionales. John Hattie, después de analizar más de 1000 metaanálisis, ha visto la importancia de los factores emocionales en el aprendizaje. Pero hay un factor que tiene una incidencia brutal sobre el aprendizaje que casi nunca sale cuando se hace esta pregunta al profesorado. ¿Sabéis cuál es? La cooperación entre el profesorado. ¡Wow! ¡Qué interesante! Estamos hablando continuamente de que los estudiantes tienen que cooperar, pero ¿y nosotros, los adultos, cooperamos? Hago la pregunta. Cooperar es más que trabajar en equipo, tiene que haber un componente empático, ¿no? Si no se asumen toda una serie de competencias emocionales que nos permiten cooperar, vinculadas al respeto, la solidaridad, etcétera, no podemos cooperar. Y ahí lo llevamos a la docencia compartida, una necesidad que se utiliza mucho en estos proyectos multidisciplinares.
abrimos la clase, o sea, la puerta de nuestra clase a otros profes, colaboramos con otros. Ahí lo dejamos. Sube, sin miedo. Impacto emocional. Él sabe mucho sobre cooperación. ¿Lo conocéis? Que levante el brazo. ¿Quién conoce a este señor? ¿Nadie? Nadie. Se llama Carl Weyman. ¿Alguien lo conoce? Bueno, así es la vida. Hubiéramos puesto la foto de, yo qué sé, Belén Esteban y todo el mundo la conocería. Ponemos la foto de un premio Nobel de física y nadie lo conoce. Ni los propios físicos los conocemos. Bueno, no nos interesa que haya sido el primer investigador en crear el condensado de Bose-Einstein. No nos interesa eso. Nos interesa un premio Nobel de física, ¿eh? Se ha preocupado por analizar cómo aprenden física sus estudiantes. Un premio Nobel de física, ¿eh? Lo más. Enseñan física a cientos de estudiantes de la misma forma durante 11 semanas. En la semana 12 los dividen en dos grupos. La mitad se van con un profesor experto. El profesor experto hace lo que sabe hacer muy bien, explica y el examen correspondiente. Y la otra mitad se van con un profesor inexperto, un postdoc. Y este profesor inexperto hace otras cosas. Los estudiantes que están en el grupo del profesor inexperto van más a clase y obtienen mejores resultados académicos. En este estudio publicado en Science tenéis una... Fijaros, está tabulado los resultados porque después de estar con los dos profes todos pasaron una prueba de 1 a 12 en lugar de 0 a 10 como aquí. En gris oscuro los estudiantes que estuvieron con el profesor inexperto y en gris claro los que estuvieron con el profesor experto. Una distribución muy diferente, ¿no? La pregunta que nos planteamos es, bueno, a ver, ¿y qué estaban haciendo con el profesor inexperto? ¿Tenéis curiosidad por verlo? Pues estaban haciendo algo parecido a lo que estaba haciendo ya en los años 90 un profesor de Harvard que se llama Eric Mazur. ¿Os suena Eric Mazur? Un profe de física. Bueno, los que estéis vinculados a la física seguramente lo conoceréis. Tenemos a Eric Mazur, tenemos un vídeo muy antiguo, de los años 90. Bueno, algún estudiante pues, no había nacido todavía, pero bueno. El vídeo no es bueno, ¿eh? Hay que subir la voz, Paco. Años 90. Vemos lo que estaba haciendo Eric Mazur y luego lo comentamos. So I start by reading the question with them because I want to be sure that everybody agrees about the question, right? There has to be no misunderstanding. I do not want them to talk. So if they talk, I tell them silent. And I do want them to press a button at the end. If they don't know what the answer is, I tell them to play the game, but they have to press the button. So you notice how the noise level immediately goes up and they become completely oblivious to the instructor in front. What you really want is this aha moment that you just saw there. In fact, there are many aha moments. So there are two features to this. One is it has active engagement. It's impossible to sleep through class because every few minutes your neighbor will start talking to you. Al cerebro le encantan las buenas historias y esta nos interesa porque es una buena historia. Eric Mazur, un profesor prestigioso de física en Harvard. Él hace lo que ha hecho siempre, explica y el examen correspondiente lo que la gran mayoría hemos recibido, ¿no?, cuando estábamos en la universidad. Los estudiantes estaban contentos. ¿Sabéis por qué estaban contentos? Harvard. Porque obtenía muy buenos resultados académicos. Pero el profesor no estaba contento. La pregunta es, ¿y cómo que no está contento el profesor? Pero si no ocurre en esa clase lo que todos queremos, que estén contentos y que saquen buenas notas, ¿qué ha pasado en el cerebro de Eric Mazur? Porque quiere cambiar la metodología de la noche a la mañana. Se ha caído, se ha golpeado en el cerebro. ¿Por qué? Se admiten ideas. ¿Qué ha pasado en el cerebro de Eric Mazur? Ahora quieres cambiar cuando están contentos los estudiantes.
¿Se aburre? ¿Cómo? ¿Repiten lo que quería el profesor? ¿Quiere mejorar los resultados? Muy bien. ¿Son sinónimos rendimiento académico y aprendizaje? No siempre, ¿no? Parece que, según nuestra experiencia docente, nos dice que no siempre. Pues eso es lo que vieron. Vieron, en plural, cooperación entre profes, que no estaban aprendiendo bien física, que eran unas, así les llamaron, preguntas conceptuales de razonamiento duro, donde los ponían en situaciones críticas cotidianas. Y veían que los estudiantes sabían enunciar perfectamente, por ejemplo, yo qué sé, la tercera ley de Newton, acción-reacción. Pero que cuando les planteaba una situación cotidiana, un choque entre un camión y un coche, y les preguntaba cuál ejerce más fuerza, ¿no? Pues claro, el camión porque tiene más masa, lo de acción-reacción, las fuerzas no lo interpretaban bien. Y cambian la metodología. ¿Os suena el aprendizaje invertido, Field Learning? Pues fijaros lo que estaba haciendo Eric Masur en los años 90, muy interesante. Les hace preparar los contenidos en casa, leyendo documentos o viendo vídeos. Llegan al aula, si hay que explicar algo, de forma introductoria, se explica. Esto está relacionado con el tema de los objetivos de aprendizaje, breve explicación. Y luego les plantea una pregunta. Se ha visto en el vídeo, de razonamiento duro, Años 90, están votando con el clicker. Él ve los resultados en la pantalla del ordenador y sigue un patrón de actuación. Están ahí los estudiantes, 1 o 2 minutos, reflexionando sobre la cuestión. Si el porcentaje de respuestas correctas estaba entre el 30 y el 70%, que era normalmente lo que ocurría, si no, pues se siguen las directrices que pone a los lados, ¿qué hacía? Los agrupaba, especialmente los que habían votado de forma diferente y discutían entre ellos, se ha visto en el vídeo. Después de la discusión volvían a votar. Se incrementaba el porcentaje de respuestas correctas. Al final, si había que explicar algo, se explicaba o el profe o un estudiante y pasaban a otra pregunta y así iban aprendiendo física. Analizaron cómo aprendían física y lo publicaron también en una revista prestigiosa en Science y vieron que de esta forma aprendían mejor física. La pregunta es, ¿y cuál era el elemento crítico? ¿Por qué aprendían mejor física? Así. ¿Por qué? Pues ellos vieron que por ahí andaba la cosa. La estrategia cooperativa súper potente es la tutoría entre iguales. Lo hemos sabido siempre. Los profes muchas veces intentamos explicarle algo a nuestro alumnado y no lo entiende. Se lo explica el compañero con su lenguaje que lo acaba de aprender y lo entienden mejor. Nosotros tenemos automatizado el aprendizaje, ellos lo acaban de entender. Cuando se convierten en profesores de otros estudiantes en el aula, es un efecto súper potente. Interesante la historia de Eric Masur porque esto es cerebro social en el aula. Y ahora que estamos hablando de un pensamiento más profundo, que es lo que realmente intentaban, ¿no?, los investigadores en la universidad, ¿de qué estamos hablando cuando mencionamos el tema de la memoria del aprendizaje? Porque a veces mencionamos la memoria entre el profesorado y entre el bajón, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de memoria? Porque existen diferentes tipos de memoria. ¿Aprendemos de la misma forma a escribir que a resolver problemas matemáticos? Pues no, y esto hay que conocerlo y hay que explicárselo también a los estudiantes. ¿Cómo aprendemos a montar en bicicleta, a tocar la guitarra, a escribir? Practicando, repitiendo el hábito. No hay vuelta de hoja, es un aprendizaje inconsciente, interviene en regiones subcorticales. No me preguntes cómo he aprendido a montar en bicicleta, pero he aprendido. Repetición, no hay vuelta de hoja. Pero te llevas la repetición a otro tipo de aprendizajes, como el ejemplo que hemos puesto, pues la indagación en física, la resolución de problemas matemáticos, y te cargas al personal. Ahí sí, hay que practicar para aprender, pero ahí solo repetición no, Ahí intervienen otro tipo de regiones. Eso ya es una memoria explícita, consciente, vinculada a hechos concretos, a sucesos autobiográficos. A corto plazo, la corteza prefrontal. En el proceso de almacenamiento, el hipocampo. Durante el sueño, que es importante, el sueño también, se van sedimentando los recuerdos de las diferentes partes de la corteza. Eso ya requiere un enfoque asociativo, analogías, análisis. Qué interesante. ¿Y qué nos dice la ciencia cognitiva al respecto? Porque los estudiantes, cuando preparan una prueba, ¿qué hacen? ¿Qué hacéis? Cuando preparáis un examen. Venga, suelta. Practicar. Bueno, es una forma de decir lo que muchas veces hacíamos nosotros, ¿no? O casi siempre. Releer, reestudiar. ¿Es la mejor estrategia esta? Pues parece que no. Que se crean ilusiones de competencia, hoy que puede además ser beneficiosa a corto plazo, pero no a largo plazo. ¿Y qué dice la investigación al respecto? Pues
que hay estrategias, algunas de ellas muy simples, pero más efectivas. ¿Os parece bien que las comentemos en unos minutitos? Es interesante conocerlo esto. La primera. El estudiante que hace antes de una prueba, venga, 2 horas del tirón. Quien dice 2, dice multiplica por lo que quieras. Se ha visto que no es la mejor estrategia, que es mejor espaciar las sesiones de estudio. En las tareas de laboratorio, si la pruebas a los 7 días, los peores resultados, cuando se agrupan las 2 sesiones de estudio. Cuando se separan 1 o 2 días, se mejoran. Si la pruebas a los 35 días, los peores resultados cuando se agrupan las 2 sesiones de estudio. Los mejores cuando se separan 14, 15 días. Espaciar. Además, esto está directamente vinculado con la idea de un currículum en espiral. Pero esto no significa tener que repetir una y otra vez desde la misma perspectiva lo mismo. Ahí entra nuestra creatividad. La gran pregunta que nos haríamos, ¿y cuánto hay que separar las sesiones? No se sabe. No hay que dejar mucho tiempo para que no se olvide totalmente. Lo que interesa es reforzar esas huellas a nivel cerebral que se van formando. Práctica espacial. Interesante además para evitar la procrastinación, ¿eh? Más. Práctica intercalada. Imaginemos una lista de problemas matemáticos. Estamos con tal teorema, un montón de problemas sobre ese mismo teorema. Normalmente se agrupan los procedimientos de resolución. Parece que no es la mejor estrategia, que la mejor estrategia es alternar los procedimientos de resolución siempre y cuando no sean muy diferentes. Alternamos los ejercicios y los problemas de teoremas vinculados a una misma situación. Estamos con la geometría, pues con geometría. Porque eso requiere un esfuerzo a nivel cognitivo. Eso requiere adaptarte a los diferentes procedimientos de resolución. Interesante. Otra, vinculada a lo que comentaba antes Ana, el poder de las buenas preguntas. Esto es lo que se llama práctica del recuerdo. Cuando intentamos recordar una información, este esfuerzo por recordar lo más significativo que hemos analizado, que hemos estudiado, parece que impacta de forma positiva sobre el aprendizaje. En esta tarea de laboratorio, los universitarios lo que hacían era leer un texto de biología, y había 4 situaciones diferentes. En una, los estudiantes leían solo el texto. En otra, leían y volvían a leer, reestudio. En otra, leían el texto y se les daba un tiempo para hacer un mapa conceptual. Y en la otra leían y se les pasaba un cuestionario con recursos digitales donde se les hacía recordar lo más significativo que se había leído. Pues bien, tanto en cuestiones concretas como en cuestiones de deducción de inferencias, esta práctica del recuerdo, este efecto del test o del examen, llámale como quieras, era más beneficiosa. Pero claro, no estamos hablando del examen como herramienta de calificación, sino como herramienta de aprendizaje, que se puede utilizar al final de la clase, un pequeño cuestionario. Tú identificas lo más importante que se ha trabajado, que se ha analizado, y a través de este cuestionario, ellos intentando recordar lo más significativo, esto parece que incide positivamente en el aprendizaje. Y esto está directamente vinculado a otra que se llama interrogación elaborativa. Integrar en los textos que se están leyendo o en los vídeos que se están viendo preguntas para que el estudiante conecte lo novedoso que está estudiando con lo que ya sabe, con sus conocimientos previos. Parece que es muy potente. ¿Por qué estas estrellas realmente tardan más en girar alrededor del núcleo de la galaxia? Por la masa, por la velocidad de traslación, por el plantearse el estudiante estas preguntas son beneficiosas. Y ojo que se está viendo que también, cuando tú le planteas un problema sin conocer el estudiante los procedimientos de resolución, ese esfuerzo, aunque se equivoque, también es adecuado, ¿eh? Y esto lo llevamos a la situación práctica. ¿Y cómo lo podemos hacer? Fijaros, no sé si os suena el programa Camtasia Studio. ¿Os suena? Quien dice ese dice otros similares. Grabamos un vídeo con el programa Camtasia, que además hay una versión de prueba de 1 mes. ¿Qué es lo interesante que te permiten este tipo de programas? Grabas la presentación y puedes poner un recuadro de forma que los estudiantes cuando ven el vídeo, tienen que ser vídeos cortos, esto lo ligamos al aprendizaje invertido, máximo 10 minutos. Te están viendo cómo estás gesticulando, tal, el poder de los gestos que se ha visto que es más importante de lo que se creía. Ahí está el recuadro. ¿Qué puedes hacer con este vídeo una vez que te lo has llevado a YouTube o a cualquier otra plataforma? Lo integras en determinadas aplicaciones, tipo Edpuzzle, Playposit, etc. ¿Y qué te permiten estas aplicaciones? Creas la clase, llevas el vídeo, lo insertas y puedes integrar preguntas
Igual que en los MOOCs americanos. Los vídeos estos que en el minuto 2 pregunta, en el minuto 5 pregunta. Esto permite optimizar la atención, pero también, claro, para seguir en el vídeo, el estudiante tiene que responder. La pregunta puede ser de cualquier tipo, de razonamiento, tipo test, lo que quieras. Pero claro, te llega la respuesta y tú puedes suministrar el feedback correspondiente. Interesante. Algo tan sencillo como esto. Porque lo que se está viendo, y a diferentes niveles también en la universidad, que el proceso de metacognición es básico. Las rutinas de pensamiento que se utilizan con estudiantes más jóvenes son fantásticas. Venga, escríbeme. ¿Qué sabes? ¿Qué debes saber? ¿Qué has aprendido? Este proceso de organización mental parece que es muy adecuado para fomentar esa reflexión sobre lo que se está estudiando, sobre lo que se está aprendiendo. Cuando el estudiante está leyendo ese texto, preparando la prueba, el plantearse preguntas, ¿y esto cómo lo vinculo con lo que ya sé, con lo que...? Parece que es muy adecuado. ¿Y aquí qué ves? ¿Qué ves aquí? ¿Mapa mental? ¿Estáis de acuerdo con lo que dice el compañero? Bueno, lo primero que vemos es un dibujo de una neurona. El estudiante ha identificado las partes más importantes y las ha colocado, Pero no es solo eso, no es solo un dibujo, ¿Qué hay más? ¿Hay solo un dibujo? Hay texto, hay un resumen. Esto es interesante porque se ha visto que cuando leemos, estudiamos y simplemente subrayamos se crean ilusiones de competencia. Creemos que esto va a quedar almacenado en la memoria a largo plazo y no es así. Otra cosa diferente es hacer un resumen en el margen. Eso ya requiere esfuerzo cognitivo. Pues, ¿qué se ha visto? Que cuando el estudiante combina los elementos visuales con el texto, ese esfuerzo cognitivo, en ese resumen, ojo que pone cosas interesantes, lo del potencial de acción, esa idea analógica, todo nada, se desplaza la información en un sentido. Es interesante, pues se ha visto que cuando se combinan los elementos visuales con el texto, se optimiza el aprendizaje. Mejor que no utilizar uno de los canales sensoriales, solo como seguramente antes habrá comentado el maestro Mora. Y esto es muy interesante, porque contradice uno de los neuromitos más arraigados, que es el de los estilos de aprendizaje. Creemos que suministrando la información en el estilo favorito del aprendiz, sea visual, auditivo o cinestésico, va a aprender mejor y parece que aprendemos mejor integrando los diferentes canales sensoriales, cerebro multisensorial. Hay muchas investigaciones, hay una, por ejemplo, superpotente en el caso del aprendizaje inicial de la lectura, donde se ha visto que no solo los estudiantes aprenden mejor viendo las letras, escuchando los sonidos, sino también haciendo el gesto de las letras. Se activa una región de la corteza motora que está directamente vinculado al desarrollo de esta ruta fonética que es tan importante. ¿Y la tecnología qué? Bueno, desde la perspectiva de la neurociencia hay diferentes tipos de software lúdico que se ha testado, hay mucha investigación al respecto, para, por ejemplo, optimizar determinados aprendizajes. Por ejemplo, en el caso de Grafogame, donde en estos videojuegos lo que hacen es, bueno, seguramente lo ha comentado el maestro Mora, conciliar, los grafemas con los fonemas. Se ha visto que el desarrollo de la conciencia fonológica es muy importante en el aprendizaje inicial de la lectura. O en el caso de la discalculia sería una especie de dislexia con el cálculo numérico. Se ha visto que cuando se combina el lenguaje no simbólico, el asociado a las cantidades, desde pequeños disponemos de un sentido numérico innato, los bebés son capaces de diferenciar grupos de cantidades con pocos meses. Cuando se combina el lenguaje no simbólico, el de las cantidades, con el lenguaje simbólico propio de la aritmética, parece que eso incide positivamente en una región del cerebro surco-intraparietal y esto optimiza, ese aprendizaje inicial de las matemáticas. O en el caso de la memoria de trabajo, esa memoria que utilizamos, por ejemplo, al conversar, que nos permite manipular breves cantidades de tiempo en breves periodos de tiempo, muy importante la reflexión, pues hay determinado software que también la trabaja. Y esto nos lleva a lo lúdico. ¿Y qué nos dice la investigación al respecto? Pues en entornos gamificados se ha observado esto. Arriba se activa ante el juego ese núcleo accumbens del llamado sistema de recompensa cerebral, lo que os comentaba antes Francisco. Dopamina, motivación intrínseca, básicamente a dos elementos vinculados al juego muy importantes en la educación. Uno, el reto asociado al juego y otro, el feedback suministrado durante el juego, que permite al jugador seguir avanzando. ¡Oh, qué interesante! Reto, feedback.
No solo eso, sino que se ha visto que se desactiva lo que se llama la red neural por defecto. Esta red neural por defecto está vinculada a la aparición de ideas creativas. Cuando dejamos vagar la mente, pues se activa mucho. Pero aquí no interesa la atención hacia lo interno, sino hacia lo externo. Por eso está, entre comillas, desactivada. Pero bueno, que si te dice el alumno o el hijo, es que me aburro, dile, para el cerebro es bueno aburrirse también, no todo el día. Y claro, y cuando ya teñimos el aprendizaje de juego, tenemos esto, gamificación en todos los entornos. ¿Os suena este proyecto? ¿A alguien le suena este proyecto? Tiene nombre, Aprendizaje basado en zombies. Un profesor de geografía americano crea un cómic, una historia de zombies en la que para sobrevivir hay que conocer el territorio y va integrando todas las dinámicas curriculares en esta historia de zombies que se ha montado. ¡Wow! Pero gamificar es mucho más que una historia de insignias, rankings, puntos, lo que quieras. Es mucho más. Este profesor se ha planteado, ¿por qué quiero gamificar este curso, esta unidad didáctica, este tema? Lo importante son los objetivos de aprendizaje. Gamificar es crear una historia. Ahora veremos en la universidad las historias que crea, por ejemplo, el profe Isaac. En este caso, es el cómic de zombies, ¿no? Luego se plantea este profesor, ¿cómo van a participar los estudiantes en esta historia? ¿En primera persona, en tercera? ¿Van a cooperar? ¿No? ¿Van a poder cambiar la historia? ¿No? Y luego ya sí, introduce las mecánicas asociadas al juego, las que quieras. Rankings, puntos, tablas, insignias, las que quieras. Pero es mucho más gamificar que esto. Y también en la universidad. Por supuesto, aquí tenemos nuestro amigo Isaac Pérez, profesor titular de la Universidad de Granada. Él es de Educación Física y crea proyectos gamificadores. Gamifica todos sus cursos. Por ejemplo, el proyecto Matrix, donde los estudiantes se convierten en hackers educativos y tienen que hackear la CPU donde están los profesores, pues eso, acomodados, uniformes, pesimistas. ¿Y cómo la hackean? A través de 5 misiones, donde tienen que entrar en el sistema, crear unos proyectos deportivos, los reinician y a la vez que tienen que huir de los centinelas, ¿cómo? Generando toda una serie de kilómetros durante la semana que tienen que caminar, correr, etc. Genial, en la universidad gamificando todo un curso, ahí lo tenéis. Hay muchos casos, Pero ¿cómo piensan este tipo de profes? Pues lo tenemos, nos acompaña Isaac. Pues piensa de la siguiente forma. Así piensa Isaac. Medio minuto. Hace tiempo me puse a imaginar cómo sería si los alumnos en la universidad no tuvieran que reducir sus decisiones durante una clase básicamente a si tomar apuntes o pedírselos más tarde a un compañero, sino que fueran los verdaderos protagonistas de su aprendizaje a partir de las decisiones que necesariamente deberían ir tomando, como en los fantásticos libros de Elige tu propia aventura de antaño. Imaginé cómo sería si la principal emoción que experimentaran no se limitara habitualmente a las que le producen las agujas del reloj cuando se acerca el final de una clase, sino a todas aquellas que generan la sorpresa, la incertidumbre o lo inesperado cuando son ingredientes fundamentales en cualquier proyecto. Acabo, esto es la recta final. Fantástico, esto también en la universidad. Un profe motivado, bueno, pues como vosotros, ¿no? Pues si no, no estaríais aquí. Y se pueden vincular las cosas, se puede vincular la gamificación con la taxonomía de Bloom revisitada, con el aprendizaje invertido, fomentando un pensamiento más abierto, creativo. Eso depende también de nuestra... Porque claro, nos encanta decir a los chavales, tenéis que ser creativos y nosotros hacemos el esfuerzo por serlo. Se puede mejorar. Y a veces son pequeñas cosas. Por ejemplo, en este estudio aleatorizado vieron que, con universitarios que nada... que si los estudiantes podían participar en plataformas online gamificadas con pequeñas cosas, con pequeñas insignias, se incrementaba muchísimo su participación. Y este incremento de participación, pues claro, cuando participan más, cuando están motivados, pues como decía el maestro, pues si estamos motivados es más fácil aprender, ¿o no? ¿Sí o no? No se lo pregunta a ellas, ¿no? Que son las... Y sí, el aprendizaje activo, este es un metaanálisis muy famoso en el contexto de las asignaturas de ciencias, en ciencia y tecnología, en el contexto universitario. Funciona. No hay vuelta de hoja, lo podéis, si no lo conocéis, los estudiantes van más a clase, participan más y obtienen en promedio mejores resultados. Y desde la neurociencia, algún software también lúdico, algún videojuego, lo comentaba antes Ana.
en la Universidad de Granada están realizando investigaciones interesantísimas sobre esto que se llama atención ejecutiva, la que nos permite estar centrados en las tareas, inhibiendo estímulos irrelevantes. Y han testado pues, software concreto para trabajar especialmente esta atención ejecutiva. Funciona. Hay unas ventanas plásticas en los primeros años, entre los 4, 7, pero también los están probando hasta con bebés. Interesante. Decía antes Ana, el corazón de la inteligencia. En realidad, para trabajar todas las funciones ejecutivas, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, control inhibitorio, que se trabaja muy bien con las artes. Si quieres mejorar el autocontrol de tu hijo, apúntalo a teatro. Porque en el teatro tienen que esperar su turno, control inhibitorio, tienen que recordar el papel, memoria de trabajo, se equivoca el compañero, me tengo que adaptar a la nueva situación, flexibilidad cognitiva y en un contexto social. Y Daphne Bavelier con los videojuegos de acción, los de matar zombies, ¿Y qué nos dicen las investigaciones de Daphne Bavelier? Pues que los jugadores de prácticamente todas las edades que juegan este tipo de videojuegos, no educativos, los de acción, mejoran un montón de cuestiones vinculadas a los recursos atencionales. Discriminación visual, las redes de atención, de orientación, la ejecutiva. Claro, uno se puede escandalizar. Ella lo dice muy bien en la charla TED. Bueno, esto es como el vino. Un vasito de vino te puede ir bien para el corazón, 7 te irá mal. Término medio. Y las investigaciones de también Paul Howard Jones, creando toda una serie de software educativo, donde han visto la importancia de, esto también tiene implicación pedagógica, la recompensa incierta. Los juegos. Los alumnos entran en los juegos y se les hacen una serie de preguntas, en el contexto que sea, de la matemática, de la lengua, de lo que sea. Y pueden elegir o al señor incierto o al señor seguro. El señor seguro, pues seguro. Si aciertas la pregunta, 1 punto. Si fallas, 0. Y el señor incierto, si fallas, 0. Y si aciertas, te permite lanzar una moneda virtual. Si aciertas la moneda, el cara o cruz, 2 puntos, si fallas, 0. ¿Qué han visto los investigadores? Que los estudiantes, que les cuesta mucho participar por todas estas ideas preconcebidas en el aula, en el caso de los videojuegos de este tipo, entran, participan mucho más. La incertidumbre la asumen con mucha más naturalidad. ¡Qué interesante! ¿Y qué le dice toda esta experiencia a Isaac, después de un montón de años? Y con esto acabamos. Pues le dice esto. Pues estoy convencido de que la educación, más que eficiente, debe sorprender, ser transformadora e infundir proactividad para que de verdad deje una huella imborrable en ellos que marcará para siempre su compromiso con aquello que hagan el día de mañana, fundamentalmente desde lo vivido y lo reflexionado. Y a día de hoy puedo decir con orgullo que gracias a mis alumnos he podido hacer realidad todo aquello que imaginé en su día, confirmándome que otra forma de hacer las cosas en educación no solamente es necesaria, sino posible. Palabras del mejor profesor universitario del año pasado en uno de estos concursos. Bueno, a mí estos no me gustan los concursos. ¿Qué es lo importante en la educación? Las personas. Y sois las personas los que tenéis que transformar y mejorar la vida de vuestros estudiantes. Con cerebro y mucho corazón. Muchas gracias. Bueno, abrimos otro turno de preguntas para Jesús. A ver, me encanta, yo te digo, yo te utilizo en mis clases monitores, que son alumnos de cursos anteriores que están, cuando estamos haciendo ejercicio, están conmigo. Yo los tengo que controlar a ellos, pero yo soy un monitor más. Mi problema es cuando compaginas que en las otras asignaturas no utilizan esas técnicas. ¿Qué sucede? La clase de Luige es más fácil, es mucho más, entonces la dejan. Hasta ahora he tenido bastantes, pero por ejemplo, este año que encima me han llegado los que yo llamo los bibis, son bimillennials, que son del 2000, bilingües. Que entonces, entienden varios idiomas, pero no comprenden ninguno. Bien, pues mi problema es que de 160 tengo 50 no presentados. Después de los presentados tengo un 70% de aprobados, que para mí es mejorable. Pero no me puedo... Pero es que 50 no presentados. Y es porque en otras asignaturas
se les pone muy difícil, entonces se concentran en ella y tú, como eres el accesible, ¿qué puedo hacer? La gran pregunta. A ver, yo no puedo suministrar ninguna solución milagrosa. Lo que sí que podemos decir es que el profesor tiene un poder de transformación en el cerebro y la vida de sus estudiantes tremendo. A veces muchos profesores pues, están desbordados porque falta esto, no tenemos asumido el tema de la cooperación, pero para que haya una verdadera cooperación entre el profesorado, tiene que haber educación emocional, tienen que trabajarse bien estas competencias. Y hay que plantearse a nivel global qué es lo importante en la educación, y a partir de ahí, a través de la buena cooperación con otros compañeros, porque los tiempos son los que son y lo que valía hace unos años no vale ahora. Hay que trabajarlo desde el primer día, con otros compañeros. Todo requiere tiempo. Esto es como lo del vínculo que comentamos. No es tan sencillo. Nosotros le dedicamos las primeras semanas al generar estos equipos de alto rendimiento. Pero hay que cambiar el chip. Pero hay que cambiarlo, claro, no solo desde la universidad, desde todas las etapas educativas. Por eso decía, vale, darle la vuelta a la educación consiste en que haya una cooperación entre todos los integrantes de la comunidad. Que nos planteemos a nivel global qué es lo importante en la educación y a partir de ahí. Pero, ¿qué podemos decir al respecto? Animar, que los profesores buenos, los motivados, sois los que tenéis que contagiar al resto, contagiar entusiasmo, buenas prácticas y que realmente vean. Pero el problema es que los que estamos aquí somos los que no necesitamos que nos digas eso. Sí, pero yo lo que no voy a decir es que los que no están... A ver, cada uno... Viene el que quiere venir, por supuesto, pero el poder de transformación es muy importante y a veces no somos conscientes del poder de transformación tan grande de nuestras prácticas educativas. Hay que perseverar. Como dice Carol Dweck, mentalidad de crecimiento. No hay excusas. No podemos decir nada, ¿no?